Hola, nosotros somos Aristología. Nuestro grupo está conformado por Sofía Correa Ramírez, Mayra Alejandra García, Ángela Hurtado, Michelita Tena Marín. El día de hoy le venimos a hablar sobre René Descartes. Él fue un filósofo matemático francés que escribió algunos trabajos en latín, pero pues él rompió con esta tradición escribiendo también en su lengua natal. Bueno, y él rompió con esta tradición porque anteriormente los textos filosóficos solo se escribían en latín. El latín era la lengua exclusiva para escribir los textos. Pero René Descartes se atrevió a escribir en su lengua natal y de ahí los demás filósofos siguieron su ejemplo y empezaron a escribir en sus propias lenguas. y Descartes también desarrolló la geometría y fue creador del sistema de potencias y símbolos para gráficos, los que ahora conocemos como planos cartesianos. Descartes es considerado también el padre de la filosofía moderna occidental y lo reconocemos ahora con su frase "pienso, luego existo". Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en la Turena francesa. Nació en una familia de la baja nobleza. Recordemos que el padre de Descartes, Joachim Descartes, fue consejero del Parlamento de Bretaña. La temprana muerte de su madre, Jean Brochet, algunos meses después de que fuera su nacimiento, lo llevó a que su abuela materna, digamos que estuviera con ella, pero estuvo a cargo de su niñera, que en realidad estuvo para él toda su vida. Luego, Descartes estudió en el colegio jesuita La Flèche hasta los 16 años y después estudió Derecho en la Universidad de Poitiers. Pero pues recordemos que él ni siquiera ejerció ese cargo de abogado. Descartes, tanto en el discurso del método como en las meditaciones, confesó que las enseñanzas que le brindaron en el colegio le dejaron unos vacíos y muchas dudas respecto a las enseñanzas que le proporcionaban. Entonces él se sintió decepcionado, excepto por las matemáticas, que en las matemáticas logró ver una oportunidad para encontrar un verdadero saber. Después de sus estudios, Descartes decide hacer una carrera militar y la empieza en 1618 en Holanda, en las tropas de Mauricio Nassau, príncipe de Orange. Él allí conocerá a un joven científico, Isaac Bigman, quien le ayudó a hacer como trabajos de física, como lo fueron sobre la presión del agua en un vaso y sobre la caída de una piedra en el vacío. También Descartes durante muchos años formó una gran amistad con Bigman, en la cual Bigman tiene una gran influencia sobre él respecto a la concepción de la física matemática. Y después de un tiempo, como lo dice Mayra, instruido por Bigman, continúa sus investigaciones en geometría, álgebra y mecánica, orientado hacia la búsqueda de un método científico y universal. En la noche del 10 de noviembre de 1619, Descartes tiene 3 sueños sucesivos que él interpreta como un mensaje del cielo para congregarse completamente a la filosofía. Pero Descartes también nos dice que esto ya estaría en la base de su determinación de dedicarse a la filosofía y teniendo ya la idea de la posibilidad de fundamentar el conocimiento y así reconstruir el edificio del saber sobre argumentos firmes y seguros. En 1649, mientras se dictaban lecciones de filosofía a la reina Cristina de Suecia, René fallece de pulmonía el 11 de febrero de 1650. Algunos estudios dicen que pudo ser envenenamiento con arsénico, pero también debemos tener en cuenta que en Suecia el clima era demasiado frío, muy frío, y René no estaba acostumbrado a esto. Y él se levantaba a las 5 de la mañana para dictarle las clases a la reina Cristina. Por lo tanto, se puede deducir que pudo haber muerto de una pulmonía. Después de morir, pues los restos de Descartes pasaron por diversos lugares, como por ejemplo estuvo en París y sus restos fueron custodiados por la iglesia Sainte-Geneviève du Mont. Durante la Revolución Francesa fue trasladado al Panteón de Basílica. Y en 1819 los despojos de René o las partes de René fueron de nuevo trasladadas a la alcaldía de Saint-Germain-des-Prés, que en estos momentos pues es su lugar de descanso, por decirlo así, hoy en día. Excepto la única parte que él no tiene es el cráneo, que permanece en el Museo de Hombres en París, recuperado del siglo XIX por el químico sueco Berzelius. En el siglo XVII fue un periodo de crisis para Europa,
ya que la consolidación de los estados modernos, sus afanes imperialistas, la lucha por el dominio de los países entre Francia, España, Holanda e Inglaterra provocan grandes enfrentamientos entre ellos. Pero es que también hay que mencionar que las guerras no solo eran por eso, sino que también habían guerras religiosas que en ese momento invadían a Europa. Políticamente, Francia, al igual que el resto de las grandes naciones europeas pues de esta época, se organiza como una monarquías absolutas, que esto llegará a su poder con Luis XIV, que fue el monarca absoluto del tiempo de Descartes. También se debe agregar que buena parte de la vida de Descartes coincide con la guerra que se dio de los 30 años entre los estados católicos y protestantes del Imperio Alemán, que concluye con la paz de Westfalia. Y desde el punto de vista socioeconómico, en el siglo XVII se produjo un fuerte desarrollo de la burguesía unida al capitalismo mercantilista, favorecido a su vez por la expansión del comercio marítimo y colonial. Desde el punto de vista histórico, el tiempo de Descartes es el siglo XVII, y desde el punto de vista cultural, su época, la barroca, cuya esencia es el pesimismo. Pero tomó un tono así pesimista porque en ese tiempo hubo muchos confrontamientos teológicos entre católicos y protestantes, en los que participó Descartes. Y otro rasgo cultural interesante de esta época es la invención y desarrollo de la imprenta, que este invento permitió ayudar para que el hábito no solo se centrase en la iglesia, sino que saliera de los eclesiásticos y que otras personas pudieran acceder a este. Y también el invento de la imprenta ayudó a que el latín no fuera la lengua exclusiva para los textos, sino que también se pudieran publicar otros libros en las lenguas nacionales. Bueno, en esta época barroca se pueden destacar dos características muy importantes, que la primera fue el interés por el hombre y que además de esto ya no se mantenía en el centro como punto de partida lo que es la religión o Dios, sino que se empezó A tener en cuenta al hombre y las capacidades intelectuales que él tiene. También otra característica que debemos tener en cuenta es la autonomía absoluta de la razón, que es la única fuente de conocimiento, y esta no puede ser limitada por ninguna fuerza exterior a ella misma, ni por la tradición, ni por la autoridad científica, ni religiosa, ni por la fe. La vida de Descartes coincide con el final del Renacimiento. Desde el punto de vista filosófico, ya se podría decir que hacía mucho tiempo Dios ya no era el centro o la preocupación filosófica como lo era antes en la Edad Media. Y es con el Renacimiento que el hombre se convierte en el objeto principal de estudio de la filosofía, y especialmente en los temas que refieren al conocimiento. También debemos tener en cuenta que la escolástica medieval se basa en el realismo aristotélico, y este entra en crisis por causa del nominalismo de Occam, que supone la ruptura entre la fe y la razón. Debido a esto, este fue el campo en el que Descartes es considerado como el fundador y principal representante de la corriente racionalista. También un dato importante que podemos añadir es que esta corriente toma como referencia a la ciencia moderna de Galileo, Bacon, Kepler como método matemático. Además, como el propio nombre lo indica, considera a la razón, el conocimiento teórico y una importancia radical. Y nos dice que no podemos confiar en los sentidos ya que nos engañan. O sea, no es una fuente fiable. Leibniz, Spinoza y el propio Descartes son los principales representantes del racionalismo. Históricamente, el racionalismo se encuentra en su oposición con el empirismo británico de Locke y Hume. Ellos, y especialmente Hume, representan la oposición radical a la filosofía cartesiana, fundando una corriente que rechaza la existencia de ideas innatas y pone la información de los sentidos, la fuente y el límite del conocimiento humano. El método cartesiano, o también conocido discurso del método, fue propuesto por el filósofo y matemático René Descartes, el cual hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Sabían que este método es considerado una de las obras más representadas y valoradas de la filosofía moderna? Sí, y el método cartesiano consiste en la duda metódica, es decir, se trata de tener dudas frente a todo conocimiento que tenga la mínima posibilidad de ser falso, y así lo podemos considerar falso.
Como sabemos, para Descartes, dudar de todas las realidades que percibimos mediante nuestros sentidos hace que sean más concretas las realidades matemáticas. Este método cartesiano tiene 4 reglas importantes, que son: el primero, la evidencia. Nada se admite como conocimiento verdadero a menos de que sea evidente. Segundo, análisis. Se divide el problema en partes para poder entender mejor lo que se está estudiando. Tercero, la síntesis. Una vez que se estudian todas las partes, se hace una síntesis con una puesta en común con todo lo estudiado, de lo simple a lo complejo. El cuarto es la comprobación, que se enumera todo y se revisa nuevamente si no se ha olvidado nada. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna, como ya lo habíamos dicho en algún momento. Su pensamiento está marcado por la búsqueda insensata de la verdad. Para encontrar dicha verdad, él cambia el método de la filosofía de su época, implementando el método de la duda. Uno de los textos más importantes de Descartes son las 6 meditaciones metafísicas, en donde él empieza a desarrollar paso a paso su nuevo método de conocimiento, que es la duda. En la primera meditación lo que hace es dudar de todo, de sus opiniones antiguas, y decide empezar desde cero, para poder encontrar una verdad indudable. René dice que no se puede fiar de los sentidos, ya que no es prudente fiarse nunca por completo de quienes ya nos han engañado. Por ejemplo, cuando no podemos distinguir de cuando estamos despiertos o estamos dormidos. Sí, Mayra, por ejemplo, cuando estamos dormidos y los sueños se vuelven tan reales que no distinguimos si estamos soñando o si son reales. Eso es verdad, y también se sabe que las matemáticas son el conocimiento más seguro, pero Descartes nos dice que también debemos dudar de ellas, ya que puede existir un genio maligno que haga que yo crea que 2 más 3 es 5 y que en realidad no sea así, y esto se le llama la duda hiperbólica, ya que Descartes lleva la duda a lo extremo. En la segunda meditación, Descartes encuentra una verdad indudable, que ni siquiera el genio maligno le puede hacer dudar de ella. Y esa verdad es que si duda, piensa, y si piensa, existe. Y existe como una cosa pensante, lo que nos lleva a pensar que el pensamiento es lo único que no se puede separar de nosotros, y que existimos todo el tiempo que dure nuestro pensamiento. Y si por alguna razón dejamos de pensar, también dejamos de existir. En la tercera meditación, Descartes mira dentro de sí mismo y encuentra 3 tipos de ideas: las ideas innatas, las cuales han nacido con él, las ideas que provienen del exterior y por último, las ideas que provienen de su imaginación. También en esta meditación Descartes demuestra la existencia de Dios con 2 argumentos. Sí, el primer argumento es que él en su mente tiene la idea de un Dios perfecto e infinito. Y al ser Descartes un ser finito e imperfecto, las ideas no pueden provenir de él. Entonces debe haber un ser infinito y perfecto que ponga las ideas en él, y saca la conclusión de que es Dios. En el segundo argumento es que él no puede existir si no existe Dios, ya que como él es una sustancia finita e imperfecta, no se puede haber creado a él mismo, ya que si no lo hubiera hecho sería perfecto y no dudaría de nada, es decir, que sería Dios. Entonces él se pregunta a sí mismo de dónde proviene, y proviene de su madre, pero ellos también son seres finitos e imperfectos. Lo único perfecto es Dios, por lo tanto Dios es la causa de nuestra existencia. Por lo tanto, Dios existe. En la cuarta meditación, Descartes se dedica a explicar cómo es que existe el error si Dios es un Dios bueno y no es engañador, ya que el engaño y el fraude es una imperfección y Dios es perfecto, por lo tanto el engaño y el fraude no pueden existir. Entonces Descartes nos explica que llegamos al error porque tenemos 2 facultades, una es la inteligencia y la otra es la voluntad. La inteligencia es finita y la voluntad es infinita. Entonces el error pasa cuando mi voluntad quiere ir más rápido que mi inteligencia y no se sujeta a mi inteligencia. Por ejemplo, vemos a una persona de lejos y pensamos que es nuestra amiga, pero en realidad no lo es. Entonces la voluntad se apresura a dar un juicio. Entonces es por esto que llegamos al error. Y Descartes se da cuenta que esto no tiene nada que ver con Dios, porque Él no es engañador, sino que es mi voluntad que quiere correr más rápido, porque la voluntad no se sujeta al pensamiento. En la quinta meditación, Descartes presenta un tercer argumento de la existencia de Dios, el cual dice que no puedo pensar en una montaña sin valle, ni tampoco puedo pensar en un triángulo de 4 lados. De la misma manera,
sucede con Dios, ya que la idea de Dios implica necesariamente su existencia, debido a que Dios es un ser perfecto y por eso es necesario que exista, porque la existencia hace parte de la perfección. Si Dios no existiera, ya no sería perfecto, y Descartes nos afirma que la idea de Dios es inseparable de la existencia, al igual que la montaña es inseparable del valle. También aquí Descartes dice que como ya demostró la existencia de Dios, la idea del genio maligno desaparece. Exacto, porque en el argumento de ahorita que vimos que Dios es perfecto y no nos va a engañar, pues en ese momento desaparece el genio maligno, ya que no puede haber algo que nos engañe sabiendo que Dios no nos va a engañar. Es decir, ya podemos confiar en todo pues lo que vemos en los sentidos porque Dios no nos va a engañar. Y ya se vuelve en la garantía de nuestros conocimientos. En la sexta y última meditación, Descartes recupera el mundo sensible, ya que como ya ha demostrado que Dios es bueno y no es engañador, se puede fiar de los sentidos utilizando el método cartesiano de los 4 pasos. También en esta última meditación, Descartes nos dice que somos una cosa que piensa, que está unida al cuerpo, y el cuerpo siente dolor, hambre, sueño y sed, todas las necesidades básicas que siente nuestro cuerpo. Y él deduce que el espíritu, que es el que nos hace pensar, y el cuerpo, que es el que nos hace sentir, son diferentes. Y aquí, en esta meditación, Descartes también saca la conclusión de que nuestro conocimiento es limitado, ya que no conocemos todas las cosas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que hayan entendido los temas tratados. Y por último, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Instagram, @aristolofía11. Gracias.